tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios. Funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, las sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel. Matriz Cuenca, Casa Administrativa, 7 unidades académicas, miracielos, posgrados, FabLab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Macas, extensiones, Cañar y La Troncal, centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora, oficinas, Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas académicas, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, laboratorio clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, Radio Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La Clínica Veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir a estudiantes extranjeros que desean ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 16 maestrías. Contamos con 7 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Universidad Católica de Cuenca, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, la universidad cuenta con las áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos y defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EVEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa ERP.
La universidad, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua, a lo largo de estos meses, ha pensado en la formación permanente de nuestros estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se han implementado varias ideas de educación virtual, las cuales han sido ejecutadas mediante las plataformas digitales y junto al equipo técnico. Gracias a esto, se han realizado webinarios y cursos gratuitos. Al momento, hemos capacitado y certificado a más de 24,000 personas en nuestros webinarios. De igual manera, 936 estudiantes formaron parte del primer curso online de Psicología en Emergencias y Desastres. Como Centro de Educación Continua, contribuimos al desarrollo del país y del mundo con nuestras ofertas, que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. Hoy nos hemos adaptado a una modalidad distinta, pero completa, al mundo digital, que nos brinda oportunidades para seguir implementando cada proyecto y cada sueño. Porque la educación nunca termina, no se detiene. Tu futuro está en tus manos. Somos una universidad de calidad y más cerca de la sociedad. En la Universidad Católica de Cuenca, la educación de excelencia es nuestra pasión y el protagonista eres tú. La Asociación Estudiantil de Servicio Social de la Universidad Católica de Cuenca se crea con la finalidad de contribuir a la formación íntegra de futuros médicos mediante la realización de proyectos que beneficien a la sociedad. Nuestra misión es que la experiencia adquirida contribuya a la misma de manera significativa. Lo cual llevamos a cabo mediante proyectos, capacitaciones, convenios y ayuda social en busca de acrecentar los beneficios hacia nuestra comunidad. El cumplimiento de este objetivo ha sido posible gracias al trabajo en conjunto con distintas entidades con la misma meta de nuestra asociación, como lo son el municipio de Cuenca, el Consejo Cantonal de Salud y Emurge, con quienes llevamos a cabo el proyecto Cuenca Ciudad Cardioprotegida, en el cual la Sociedad Americana de Cardiología certificó a los miembros de la asociación en soporte vital básico, lo cual a su vez nos permitió entrenar a estudiantes de nuestra universidad y a personal de empresas privadas y municipales con la finalidad de disminuir la mortalidad a causa de enfermedades cardíacas. De igual manera, hemos sido partícipes de múltiples charlas médicas de la gran empresa P&G, las cuales han contribuido de manera significativa en nuestro crecimiento académico y nos han permitido servir a la comunidad incluso fuera de la ciudad en brigadas médicas. Somos una pequeña comunidad que nació recientemente. Sin embargo, crecemos día a día en busca de la excelencia de nuestros miembros tanto académica como socialmente, ya que sabemos que estos pilares cimientan profesionales de calidad.
Buenos días, estimados participantes. Bienvenidos al curso Taller de Instrumentación Quirúrgica organizada por la Asociación Estudiantil de Servicio Social, AES, en coordinación con el Centro de Educación Continua. Esperamos que este curso sea enriquecedor para su vida profesional. A continuación, le daremos paso a la señorita Belén Bravo Arcos, presidenta de la Asociación Estudiantil de Servicio Social. Buenos días con todos nuestros participantes. Mi nombre es Belén Bravo. Soy presidenta de la Asociación Estudiantil de Servicio Social. Bueno, este curso ha sido para ustedes. Esperamos que les solvente algunas dudas que puedan tener y que este les ayuda a crecer tanto personalmente como profesionalmente. Agradecemos al doctor Cristian Ceballos por su intervención y esperamos que esto les sirva mucho. Gracias. Damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Cristian Ceballos Mendoza, médico general, residente en emergencia del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, en el área de reanimación. Hola, sí tengo audio. Sí, doctor. Hola, tengo audio. Sí, sí tiene. Bueno, primero, buenos días con todos. Les agradezco la invitación para participar en esta exposición. Sabemos que el tema es un tema netamente práctico, la instrumentación quirúrgica. Sin embargo, vamos a tratar de aquí poner puntos básicos que puedan servir para su próxima práctica quirúrgica, que tengan las bases, que lleguen las bases y el conocimiento básico de cómo comportarse en el momento de un acto quirúrgico. Me avisan cuando estén listos y podemos empezar con el contenido. Ya podemos continuar, doctor. Muy bien. Para esto les he traído unas diapositivas para que puedan ir conociendo el material quirúrgico, ya que no es tan sencillo traer el material quirúrgico, todo el material quirúrgico, pues a una exposición. Como les decía, para no ser tan áridos, ¿no?, en el momento de la exposición, pues voy a presentarles unas imágenes para que vayan conociendo el material quirúrgico. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver las diapositivas. Bueno, iniciamos. El instrumental quirúrgico es un conjunto de elementos utilizados en los procedimientos quirúrgicos. Es un bien social costoso, es sofisticado, delicado. Por ello, su cuidado debe ser meticuloso y debe estar estandarizado y someterse a una cadena de desinfección, descontaminación, limpieza, esterilización muy rigurosa. Bueno, los instrumentos se van a diseñar o son diseñados para proporcionar una herramienta que permita al cirujano realizar maniobras quirúrgicas básicas, y cada uno de los instrumentos quirúrgicos deben ser utilizados únicamente para el propósito para el que fueron creados. Ya lo decía Hipócrates en su momento, que es menester que todos los instrumentos sean propios para el propósito que se persigue. Esto debe ser respecto a su tamaño, a su peso y a su precisión. La fabricación de instrumentos quirúrgicos han sido, pues, a través del tiempo diseñados en diferentes materiales, ¿no? Desde la época arcaica ya se saben de procedimientos quirúrgicos. Antes se hacían con instrumentales de madera, que luego, pues, han ido evolucionando hasta la actualidad.
La fabricación actual de los instrumentos pueden ser de titanio, de vitalio o de otros metales, pero la gran mayoría de los materiales quirúrgicos están hechos en acero inoxidable, aunque cada uno tiene un tipo de función que vamos a ver más adelante. Las aleaciones de metales también se utilizan en los instrumentales quirúrgicos, y esto se hace con el fin de hacerlos más resistentes a la corrosión, sobre todo porque los instrumentales quirúrgicos están expuestos a fluidos corporales, a la sangre, a soluciones de limpieza, a esterilización y, por supuesto, a los cambios atmosféricos. Bueno, en esta pequeña exposición que he preparado para ustedes, voy a señalarles las diferentes clasificaciones de los instrumentales quirúrgicos y también la composición del mismo. Bueno, deben de saber que el instrumental quirúrgico tiene varias clasificaciones. Vamos a empezar por su composición. Acá en esta diapositiva les traigo cuáles son las composiciones más comunes de los instrumentales quirúrgicos. La primera es el acero inoxidable. El acero inoxidable pues, es una aleación de hierro, cromo y carbón que también puede contener níquel, manganeso, silicón, molibdeno, azufre y otros elementos con el fin de prevenir la corrosión o añadir fuerza tensil. Bueno, también tenemos el titanio. El titanio es excelente para la fabricación de instrumentos microquirúrgicos. Se caracteriza por ser inerte y no magnético. Además, su aleación es más dura, fuerte, ligera en peso y más resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Más adelante vamos a hablar de los términos o de los terminados de cada material quirúrgico, pero podemos adelantarle que el terminado del titanio va a reducir el resplandor que provocan las luces quirúrgicas o las luces que se encuentran en los quirófanos, ¿no? También tenemos el vitalio. El vitalio pues, es una aleación de cobalto, cromo y molibdeno. Sus propiedades son la fuerza y la resistencia, ¿no? Se utilizan mucho cuando se preparan pues, dispositivos de implantes en ortopedia y también en maxilofaciales, ¿no? En cirugías maxilofaciales. Tenemos pues, otros metales también, pues algunos son fabricados con plata, con aluminio. También tenemos instrumentos blindados. Los instrumentos blindados realmente se usan poco, ¿no? Se usan poco. Y ahora quiero hablarles un poquito de los terminados de los materiales. Hay el terminado de espejo, que es el más común. Supongo que todos en algún momento pues, se compraron en primer año, ¿no? Cuando tenían las prácticas de, no sé si todavía se hacen las prácticas con cadáveres. Bueno, el brillante es un material brillante que tiene las pinzas, ¿no? Ese se llama terminado de espejo. Las ventajas es que son muy resistentes a la corrosión, son muy resistentes no solo a la corrosión, sino también a la sangre, ¿no? Y a los electrolitos corporales. Pero en cambio tienen una desventaja, que es que el brillo o el resplandor puede distraer al cirujano en el acto quirúrgico. Luego tenemos el terminado adonizado, que el terminado adonizado es mate, es a prueba de resplandor, pero el terminado adonizado tiene una desventaja, pues que es menos resistente a la corrosión. Y se puede con frecuencia, corroer con frecuencia, sin embargo, no es tan difícil quitar esta corrosión, ¿no? Y por último, el terminado de ébano. El terminado de ébano negro son materiales quirúrgicos negros, que es por medio de un proceso de oxidación química, le dan este terminado. Estos se utilizan mucho en las cirugías láser, ¿no? Porque los rayos no van, o sea, el color no va a permitir que el rayo tome el contraste, o sea, forme contraste con el color de los tejidos. Bueno, ahora, siguiendo pues con las clasificaciones, pues nosotros tenemos también que clasificar a los instrumentos quirúrgicos según su forma. Según su forma,
Tenemos de un solo cuerpo, pueden ser articulados, con cierre, con forceps, pueden ser de fibra, ¿no? Los de un solo cuerpo son los que traigo en la exposición, en esta diapositiva, podemos observarlos. La característica es que van a constar de punta y de cuerpo. En la esquina inferior izquierda de la pantalla pueden ver, ahí tenemos un separador de Deaver, ¿no? Es un ejemplo de la clasificación de los instrumentos quirúrgicos de un solo cuerpo. El que tenemos en medio es una sonda acanalada, y el que tenemos a la derecha, en la esquina inferior derecha de la pantalla, son mangos de bisturí, ¿no? Son ejemplos de la clasificación de un solo cuerpo de los elementos quirúrgicos. Bueno, cada uno de estos tiene una función diferente en el acto quirúrgico. Los separadores de Deaver sirven para abrir campo visual al cirujano, generalmente se los utiliza en las cirugías abdominales. Las sondas acanaladas, en este espacio, no sé si se muestra la flecha, tienen una depresión, ¿no? Esto se lo utiliza para hacer cortes con el bisturí e impedir que lesionen otros órganos, ¿no? Se mete la sonda acanalada y se mete por debajo de lo que se vaya a cortar, puede ser músculo, ¿no? Y se hace el corte sobre esta zona de la sonda para que el corte no pase hasta algún órgano vecino o alguna parte blanda. Y bueno, pues los mangos de bisturí, que ya saben la función, ¿no? Son para cargar la hoja de bisturí. Más adelante igual vamos a hablar algo sobre los mangos de bisturí. Bueno, entre las clasificaciones también habíamos visto que tenemos la clasificación de los instrumentales articulados. Los instrumentales articulados van a constar de punta, cuerpo y de articulación. Acá pues tenemos las tijeras de Metzenbaum. Las tijeras de Metzenbaum como ejemplo, pero hay más, ¿no? Las tijeras de Metzenbaum son exclusivamente para cortar tejidos. Luego vamos a ver pues cuáles tijeras se utilizan para cortar materiales, ¿no? Esta es la punta, el cuerpo y la articulación del instrumento quirúrgico. Bueno, acá tenemos los instrumentos que son con cierre. Acá hay un ejemplo clásico de estos, ¿no? Aquí tenemos que consta de una argolla, de la articulación, del cuerpo, la punta, y este de aquí es el cierre, ¿sí? El cierre son pedacitos, digamos, de acero inoxidable que constan de láminas que se van a interponer entre sí para poder hacer fuerza tensil, es decir, para que no se pueda separar una vez que se clampea, no se pueda separar o no se puede abrir la pinza, ¿no? Eso es un cierre. Esto que está aquí es un cierre. Le da fuerza a la pinza y no permite que se abra. Acá tenemos los separadores, bueno, esto es un forceps, pero estos van a constar de puntas de articulación, el cuerpo, y esta parte que está acá es el forceps como tal. Estos forceps se utilizan bastante en obstetricia, aunque hay otras indicaciones para usarlos, pero generalmente se los utiliza cuando hay problemas en el parto, ¿no? Hay problemas para poder sacar el producto, se utilizan los forceps. Cada vez son menos utilizados, pero pues hay que conocerlos. Y pues acá tenemos otros tipos de separadores, perdón, otros tipos de instrumentos, que son los instrumentos de fibra. Los instrumentos de fibra son instrumentos que están constituidos por fibras ópticas de vidrio y recubiertas por un elemento de caucho o con aleaciones de polietileno para hacerlos más fuertes y más resistentes, ¿no? Un ejemplo clásico es el que lo pongo ahí en la pantalla. Eso es un laparoscopio, un citoscopio, ¿no? Puede ser un gastroscopio, un artroscopio, un heteroscopio, pero siempre pues son materiales que son materiales especializados. Bueno, además de la forma, los elementos quirúrgicos también pueden clasificarse según su función.
La función de los elementos quirúrgicos pueden ser de diéresis, de separación, de hemostasia, de aprehensión, el instrumental de síntesis y el de drenaje. A continuación vamos a explicarles cada uno de estos, ¿no? Vamos a empezar por el material de diéresis. El material de diéresis sirve para seccionar los tejidos, ¿no? Acá les voy a mostrar la diapositiva, ¿no? Se pueden clasificar en diéresis roma, en diéresis aguda, ¿no? Pueden separar, extirpar tejidos para cortar materiales. Es instrumental que requiere de un manejo cuidadoso al momento de manipularlo para evitar accidentes dentro del quirófano, ya que sus puntas generalmente son cortantes, son filosas, ¿no? Y pues todo el peligro que esto conlleva, ¿no? Puesto que estos instrumentales siempre van a estar en contacto con fluidos corporales. Y pues al tener un accidente quirúrgico, pues tendríamos que tomar medidas tales como hacer exámenes al paciente, hacer exámenes a la persona que se hincó y bueno, en fin, hacer todos los protocolos que se utilizan en esos momentos. Acá les traigo en esta diapositiva los bisturís, o los mangos de bisturí y las hojas de bisturí que van a calzar en cada uno de los mangos. Acá están los numerados, que son los que más se utilizan. El 3, 3L, 4 y 4L significa 3 corto, 3 largo, 4 corto y 4 largo. Aunque siempre hay 3 tipos de mangos de bisturí que son los más utilizados, el 3, el 4 y el 7. Las hojas de bisturí son desmontables y desechables. Generalmente, pues, en el quirófano se utilizan de acuerdo a lo que se vaya a utilizar, de acuerdo a la operación o al acto quirúrgico que se vaya a realizar. Se utilizan generalmente los 4, pero tienen todas sus indicaciones, ¿no? El instrumentista y los estudiantes de medicina deben conocer, igual las enfermeras circulantes deben conocer cuál tipo de hojas calzan con cada mango de bisturí. El mango número 3 calza con las hojas del 9 al 16, ¿no? Vienen numeradas las hojas de bisturí, muchas veces se compran las hojas y no calzan con el mango de bisturí, y entonces se tienen que utilizar otras pinzas, como por ejemplo un portaagujas para poder utilizar el bisturí, y entonces esto puede dañar el portaagujas, ¿no? Por eso al principio se decía que cada uno de los instrumentos tiene una función específica, entonces debemos conocer esto. Las hojas de bisturí numeradas del 9 al 16 con el mango número 3, del 18 al 24 con el mango número 4, y el mango número 7, las hojas numeradas del 3 al 10. Bueno, como les decía, pues las hojas de bisturí son de un solo uso, ¿no? Acá tenemos otros instrumentos de diéresis, que son las tijeras. Estos que estamos poniendo son las cosas que más se utilizan, o las cosas que se utilizan en cirugías generales, ¿no? Las tijeras de Metzenbaum son elementos también de corte, que se utilizan para cortar, para extirpar tejidos. Entre estas, pues, las tijeras de Metzenbaum van a ser exclusivamente para los tejidos corporales. Las tijeras de Mayo van a ser para cortar el material, puede ser los hilos quirúrgicos, ¿no? Y las tijeras de Lister. Las tijeras de Lister son tijeras que se utilizan para cortar gasas, ¿no? Son las que ven en la esquina inferior derecha de la pantalla, ¿no? Generalmente no se los usan dentro del acto quirúrgico como tal, pero de todas maneras pues hay que conocerlas, son para cortar gasas. Otro elemento de diéresis, tenemos aquí las tijeras de Potte-Smith, las tijeras de Fomont, y pues además tenemos las tijeras de dura madre. Las tijeras de Potte-Smith son las que están en la parte izquierda, son tijeras más delicadas, con una punta pequeña, que se utilizan en cirugías, sobre todo de otorrinolaringología y de cirugía plástica. Sirven para cortar tejidos delicados.
hacer cortes finos de tejidos delicados. Luego tenemos las tijeras de Fomón, y por último tenemos las tijeras de dura madre. Las tijeras de dura madre son exclusivamente pues, para intervenciones neuroquirúrgicas. Las tijeras de dura madre son las que están acá. ¿Sí? Otro instrumental de diéresis, ¿no? Podemos encontrar al electrobisturí. Ahí les traje dos clases de electrobisturí. Es un elemento que se utiliza tanto para corte como para hemostasia. ¿Sí? Entonces podría pues bien entrar en cualquiera de las dos clasificaciones, como corte o como hemostasia. En la parte izquierda nosotros estamos viendo un lápiz de electrobisturí. El lápiz va a constar pues de un electrodo, ¿no? El que va a realizar su función. El cable va a ir conectado al electrocauterio, que es un aparato eléctrico, ¿no? El cual debe estar presente en todas las cirugías. Este va a constar de dos botones, no sé si puedan observarlo. Los botones son uno amarillo y uno azul. El amarillo generalmente, bueno, no generalmente, el amarillo se lo utiliza para cortar, ¿no? Y el celeste o el azul se lo utiliza para coagulación. Entonces el electrobisturí va a tener, además de su función de diéresis, también una función de hemostasia. Cabe recalcar que para poder utilizar el electrobisturí, pues debe estar conectado también una placa conductora que va a ser tierra, ¿no? Esta placa conductora va conectada al electrocauterio por una parte por el cable y por la otra parte va a ir directamente en la piel del paciente, ¿no? Se puede poner con el paciente acostado en decúbito dorsal, si es que así lo requiere la cirugía, ponerlo en la espalda del paciente. Siempre tiene que estar en contacto con la piel para que funcione correctamente el electrocauterio. El otro que tenemos a la derecha, que parece una pinza en bayoneta, realmente es un electrocauterio que se llama bipolar. También sirve para hacer cortes, para hacer hemostasia, pero en estructuras delicadas. También es un elemento que se utiliza mucho en los procederes quirúrgicos o los procederes neuroquirúrgicos, los procederes de otorrino, los procederes de cirugía plástica, puesto que son estructuras extremadamente delicadas y que no podemos utilizar pues tanto voltaje como lo hacemos con un electrocauterio normal. Bueno, hay otros elementos que también se pueden considerar como instrumentales de diéresis o de corte, en los cuales tenemos las gubias, las cizallas. Bueno, vamos a ver si tenemos una diapositiva de eso. Sí, acá está. Esta es una gubia, la que está a mano izquierda, ¿no? Esta que está aquí. La gubia es una pinza que es muy potente, muy gruesa, ¿no? Se utiliza generalmente para cortar hueso, ¿no? Para cortar hueso, para poder sacar pedazos de hueso. Es una pinza bastante fuerte. La que está la siguiente es una cizalla. La cizalla también pues son pinzas rudas, pinzas que se utilizan generalmente en procederes ortopédicos, ¿no? En traumatología. Acá vemos otro elemento quirúrgico, eso se llaman curetas, no, estos son cinceles. Estos son cinceles. No, los cinceles también son elementos que se utilizan pues en procederes quirúrgicos en ortopedia. Y por último, pues ahí vemos un craneótomo eléctrico, ¿no? Generalmente, pues, estos son los que se utilizan ahora para hacer cortes. Esa es la base eléctrica, pero pueden adaptarse varias situaciones en la parte superior. Puede servir como taladro, puede servir como una sierra eléctrica. Además, vamos a presentarles pues unos instrumentales pues que ya casi no se utilizan, sin embargo, pues para motivos didácticos los vamos a presentar. Estas acá son las sierras de tipo manual.
¿no? Son las que se utilizan o se utilizaban pues para, por ejemplo, para abrir, eso y hacer un corte en el cráneo o hacer cortes en alguna extremidad o amputación, ¿no? Eran sierras eléctricas que ya casi están en desuso. Perdón, eran sierras manuales que están en desuso. Pero igual tenemos que conocerlas porque en algún momento pues se podrían llegar a utilizar. Y el que está acá es un taladro que se utiliza en ortopedia. Se utiliza también en neurocirugía, en operaciones de columna, ¿no? Son ya situaciones especiales y instrumentos quirúrgicos especiales, pero que el instrumentista pues debe conocerlos. Acá, entre la clasificación, habíamos hablado también del instrumental de separación. Bueno, estos son aquellos que sirven para separar o retraer una cavidad o un órgano durante un procedimiento quirúrgico, ¿no? Y a su vez van a mantener los tejidos o los órganos fuera del área donde está trabajando el cirujano para poder darle un mejor campo visual. Deben estar retrayendo el campo operatorio, o sea, deben estar dándole paso para la visión del cirujano para que pueda ver exactamente en situaciones, en partes profundas. Por ejemplo, en cavidad abdominal se utilizan mucho. Los que vemos aquí en la parte superior, ambos son separadores de Richardson. Los separadores de Richardson son básicos en la mayoría de actos quirúrgicos o de procederes quirúrgicos abdominales. Estos pues van a tener dos tipos, el de Richardson que tiene mango y el de Richardson que es doble, ¿no? Ambos se utilizan de la misma manera, ¿sí? Solamente pues vienen también pues de diferentes tamaños. Pueden ser más grandes o más pequeños de acuerdo al tipo de procedimiento y al tipo de paciente. Puesto que la contextura de, por ejemplo, de un niño, pues no se puede utilizar un separador de Richardson tan grande. Estos separadores son separadores manuales, más adelante vamos a ver también los que son autoestáticos. Más abajito tenemos los separadores de 100 Miller, estos que están acá en la esquina izquierda de sus pantallas. Esto es un separador de 100 Miller, son para separar tejidos más delicados. Y este es el separador de Farabee. El separador de Farabee es el más utilizado en las cirugías generales. El separador de Farabee es el que se encuentra en la esquina inferior derecha. Bueno, también tenemos estas de acá que son valvas. Estas son valvas. Generalmente estas valvas se utilizan en ginecología. En los procederes ginecológicos, histerectomías, cesáreas, se pueden utilizar las valvas. Estas son, las que están acá son valvas maleables. También son utilizadas en ginecología. Estas valvas maleables pueden moverse, o sea, pueden darle la forma que ustedes pues decidan o que necesiten. Y el que está abajo al último es un separador de Deaver. Este separador de Deaver es un separador abdominal. Sirve pues para separar grandes volúmenes de tejidos, pueden ser órganos grandes, que se necesite pues llevarlos hacia un lado para dar campo visual, se lo hace con un separador de Deaver. Deaver se llama, Deaver, valvas maleables y valvas ginecológicas. Bueno, acá encontramos los autoestáticos o fijos, ¿no? Estos van a estar ubicados dentro de la cavidad abdominal y van a ser fijados por medio de valvas. Las valvas son estas que están aquí. Van a ser fijados, ¿no? Para que el cirujano tenga un mejor campo visual y pues así evitar tener las manos ocupadas, o sea, el ayudante tener las manos ocupadas, ¿no? Entonces se utiliza un separador autoestático. El separador autoestático generalmente tiene articulaciones, que son estas que están aquí. Bueno, este que vemos a mano izquierda es un separador de Balfour, se llama separador de Balfour abdominal. Sería bueno pues que si de pronto, si le hacen captura o le toman la foto, anoten los nombres. Separador de Balfour abdominal. El que tenemos acá es un separador de Gosset,
también tiene otro nombre, O'Sullivan, o también separador de O'Connor. Gosset, O'Sullivan, O'Connor, cualquiera de los tres nombres. Este más se utiliza en procedimientos ginecológicos. Y por último, este que está acá, cuadradito, ¿no? Ese también se utiliza en ginecología, pero se utiliza bastante en cirugías de tórax. Este separador se llama fino quieto. Es un separador especial que se llama separador de fino quieto. Bueno, tenemos también otros separadores que se van a emplear en neurocirugías, en mastectomías, en fístulas arteriovenosas, en marcapasos, ¿no? Estos son los separadores de Guelfi. Este que está acá es el separador de Guelfi. Este que vemos acá es un separador de mastoides. Y el que vemos acá es un separador de Bellman-Atson. ¿Ya? Son básicamente parecidos, sin embargo, pues van a cambiar ciertas estructuras. Por ejemplo, el separador de Guelfi es un separador en el cual tenemos podemos decir así, las piernas de la pinza arqueadas, ¿no? Son totalmente arqueadas. Eso lo utiliza para cirugías de mastoides. Acá vemos el separador de Weightliner. Es un separador bastante parecido, pero que tiene ramas inferiores. Estos ustedes lo pueden abrir, lo abren desde acá y lo dejan en el punto del que necesitan, y como son autoestáticos no se va a regresar la pinza. Y por último, este separador de Beckman-Atson, que es un separador básicamente parecido, pero que tiene una articulación, ¿no?, en la parte inferior que facilita la movilidad. Estos se utilizan bastante en neurocirugía, facilitan la movilidad de la pinza. Como les dije, pues constan de un cierre también, como habíamos visto al principio. Este cierre va a impedir que se cierre la pinza y así pues darnos un campo visual más amplio. Bueno, ahora tenemos los instrumentales de aprehensión. Los instrumentales de aprehensión son de uso básico y bueno, hay básicos y especializados, pero se van a utilizar en todas las cirugías. Tiene que haber material de aprehensión, ¿no? Entre los principales, los que les he traído para su conocimiento, están las pinzas de Alice. Las pinzas de Alice se utilizan en casi todos los procedimientos abdominales. La pinza de Alice es esta que está acá, ¿no? Y esta, así va a ser la punta de la pinza de Alice. Es muy fácil reconocerla por la punta que tiene, ¿sí? Esta va a servir para sostener tejidos, puede ser piel, puede ser músculo, para sostener y separar tejidos. Luego tenemos la pinza de aro. La pinza de aro también tiene otros nombres. Tiene un nombre que se la conoce como Foster, se la puede llamar corazón, puede ser pinza de anillo. Bueno, esta pinza generalmente pues se la utiliza para hacer la asepsia, la primera asepsia, ¿no? Se va a tomar pues una gasa estéril y se hace la asepsia en el sitio que se vaya a hacer la intervención quirúrgica. Puede ser abdominal, puede ser en el cráneo, puede ser donde sea. Se utiliza siempre la pinza de aro. La siguiente pinza que vemos acá es la pinza de Ballinger. Esta es una pinza especial que se utiliza también para aprehensión. Son pinzas que se utilizan para sostener procedimientos en intestino, ¿no? A pesar de su tamaño, es una pinza bastante delicada, ¿sí? Es una pinza delicada, también con cierre, y tiene la particularidad de que tiene estas melladuras en la pinza que van a servir para que no se resbale el intestino o la parte que se vaya a tomar. Generalmente es el intestino, ¿no? Aquí tenemos en cambio una pinza de campo, tiene otros nombres también. Es una pinza de Doyen, también se le llama pinza de Doyen. La pinza de campo va a servir para fijar los campos quirúrgicos a la piel. Los campos quirúrgicos son, no sé si lo han visto alguna vez, los campos quirúrgicos son podemos decir,
son como pedazos de tela, ¿no? Ahora pues también hay desechables, pedazos de tela que van a proteger la incisión quirúrgica de la contaminación. Bueno, esos se los pone haciendo un espacio para el acto quirúrgico, y esos pedazos de tela o campos tienen que ser fijados a la piel para que no se resbalen. Entonces se los fija con estas pinzas que se llaman pinzas de campo, ¿sí? También sirven para fijar el lápiz del electrobisturí, ¿no? Se le pasan los cables por medio de las orejas, ¿sí? Y se fija el cable del electrobisturí. Entonces, realmente no sirven para el acto quirúrgico como tal, pero sí para fijar los campos quirúrgicos. Acá pues vemos más materiales de aprehensión, pero estos son materiales móviles o materiales elásticos. En cuanto pues a los materiales móviles, vamos a ver pues que tienen una estructura un poco diferente, generalmente son de una pieza y se pueden pues mantenerlos sostenidos, o sea, sin mantener, ellos no mantienen la aprehensión, debemos hacerla manualmente, es decir, el tiempo que nosotros lo necesitemos. Acá les traje pues la generalidad de las pinzas. Estas también son menester que las conozcan, pues son las más utilizadas dentro de los actos quirúrgicos. Entre ellas tenemos las pinzas de disección. Yo me imagino que todos las conocen, pues las pinzas de disección son las que compramos desde el primer año de universidad para hacer nuestras prácticas con cadáveres, o luego los que ya están más adelantados, pues son las que utilizan para hacer las prácticas quirúrgicas. Estas son las pinzas anatómicas, pinzas de disección o pinzas quirúrgicas. Tenemos sin dientes y con dientes, otros le llaman con garras o sin garras, da igual, ¿no? Esta de acá es la pinza Adson, también hay con garras o sin garras. Esta es una pinza muy delicada, generalmente se la utiliza en procederes quirúrgicos delicados, neurocirugía, otorrino o cirugía plástica. Por último, la que está acá abajo es la pinza rusa. Esta es una pinza que, bueno, también tiene otro nombre, se llama pinza rush. Pinza rush o pinza rusa es una pinza que se utiliza pues al momento puede ser de suturar o de agarrar algún tejido. Tiene una particularidad que tiene estas rugosidades y en medio tiene un espacio, ¿no? Esto le da una mayor, puede ser un mayor agarre al momento del acto quirúrgico. Y por último tenemos la pinza de Taylor. La pinza de Taylor o bayoneta es una pinza que se utiliza mucho para extracción de cuerpos extraños. Es una pinza larga, y la forma que tiene nos va a permitir a nosotros extraer cuerpos extraños, por ejemplo, de la nariz, puede ser del oído, ¿no? También se la puede utilizar en actos quirúrgicos en ciertos momentos del acto quirúrgico. Acá tenemos pues el instrumental de hemostasia. El instrumental de hemostasia es utilizado para... Hemostasia significa parar el sangrado, ¿no? Entonces, para parar el sangrado necesitamos un instrumental específico. Tenemos las pinzas de mosquito. Las pinzas de mosquito son estas que ven en la parte izquierda. Las pinzas de mosquito y las pinzas de Kelly son bastante similares, a veces se confunden. También hay rectas, también hay curvas, entonces la diferencia va a ser que la pinza de mosquito, el cuerpo es más largo y que tienen una punta pequeña, ¿no? Las puntas de las pinzas de mosquito son pequeñas. Las pinzas Kelly son un poco más grandes, hay de diferentes tamaños, pero de todas maneras siempre van a tener en relación las puntas y el cuerpo más grandes, las puntas más grandes que las pinzas de Kelly, perdón, que las pinzas de mosquito. Las pinzas de Kelly pues son pinzas que son extremadamente delicadas y que, dado que su función es específica para realizar hemostasia, la hemostasia generalmente en vasos sangrantes, es decir, inició una cirugía y al realizar la diéresis con el bisturí, fui seccionando un vaso sanguíneo. Entonces voy a necesitar una pinza de Kelly para poder repararlo. Llevo la pinza y clampeo el vaso. Entonces, estas pinzas siempre deben estar bien cuidadas porque
al momento de clampear, de utilizar el cierre, como lo habíamos visto, que es la parte de acá, al dejarlo cerrado, si la parte de la pinza está dañada, estas partes, estas rugosidades, se me va a aflojar el vaso y va a provocar sangrado. Entonces, muchas veces estas pinzas son utilizadas también como portaagujas y dañan de manera grande las pinzas, y esto puede pues conllevar a un mal proceder quirúrgico. Entonces, por eso es que cada pinza debe ser utilizada para un solo propósito. Acá tenemos más instrumental de hemostasia. Acá tenemos la pinza Kelly-Adson. Son pinzas más largas que tienen esta curva, ¿no? Estas son pinzas que se utilizan para clampear vasos grandes, ¿no? También pues son bastante delicadas, son pinzas más grandes para vasos más grandes y también pues para procederes abdominales. La siguiente que tenemos acá es una pinza Rochester. Sería bueno que les vayan poniendo nombres. Rochester, esta pinza Rochester también se utilizan para clampear vasos, ¿no? Y acá tenemos el electrobisturí, pues que ya lo habíamos visto previamente, pero es también necesario pues volverlo a nombrar, porque esto es un material no solo de diéresis, sino también de hemostasia. Nosotros podemos hacer hemostasia directa sobre el vaso, es decir, quemarlo con la punta del lápiz. Podemos quemar el vaso, o si no, atrapamos el vaso con una pinza Kelly y quemamos y tocamos con la punta del lápiz el material quirúrgico. O sea, tocamos la rama de la pinza y la pinza va a calentar y va a quemar el vaso, y eso va a provocar hemostasia. Entonces vamos a poderlo hacer de dos formas. Bueno, vamos a seguir con el instrumental de síntesis. El instrumental de síntesis, pues, vamos a tener una larga lista de instrumental de síntesis. Incluso este instrumental de síntesis podría ser un tema aparte de conversación, ¿no? Como les digo, es un poco tedioso hablar de cosas que son prácticas, que deberían verse en la práctica, pero bueno, las podemos ir conociendo para que al momento de realizar una práctica sepamos por lo menos qué pinza es cada una y para qué sirve. Estas pinzas, síntesis significa suturar, ¿no? Suturar tejidos, afrontarlos, restablecer la continuidad. Cualquiera de esos términos encaja en la síntesis de una herida. Bueno, van a estar formados pues de diferentes formas. Son un conjunto de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos dos que les voy a presentar, dos tipos de portaaguja. Este es el portaaguja de Mayo, es el clásico, el que todos conocemos. Las puntas son cuadradas, son fuertes y se utilizan para sostener las agujas, ¿no? Hay de diferentes tamaños, ¿no? Entonces hay que procurar utilizar una pinza adecuada para cada tamaño de la aguja. Y acá tenemos la pinza de Matthew. Esta también es un portaagujas, es un poco diferente, se lo utiliza con menos frecuencia. Sin embargo, pues es bastante cómodo, ¿no? Acá tiene un borde que se va a unir y va a impedir que se abra la pinza de Matthew. Es bastante cómoda al momento de suturar, pero es menos común tenerla entre los equipos de sutura. De hecho, se ven muy poco. En cuanto a los tipos de agujas, que también son materiales de síntesis, bueno, hay un sinnúmero. Tenemos la aguja semicircular atraumática, las de Reverdin, las agujas rectas con ojo, las agujas rectas atraumáticas. Estas de aquí realmente prácticamente ya no se usan, ¿no? Están en desuso. Son agujas que tienen un ojo parecido mucho a las agujas normales, a las agujas que se utilizan para coser la ropa y eso, ¿no? Estas agujas tenían que ponerle el material de síntesis, pues puede ser un hilo de seda, un hilo de nylon, ¿no? Y se suturaba. Son agujas que prácticamente ya no se ven. La última vez creo que la vi fue más de 10 años. Las que se utilizan ahora son las que ya vienen listas, ¿no? Las agujas rectas atraumáticas, las semicirculares. En cuanto a los hilos de sutura, pues, como les digo, eso es un tema que podríamos abarcarlo incluso en una sola clase.
pues para que tengan conocimiento básico, los podemos clasificar a los hilos de sutura como traumáticos o atraumáticos, es decir, de punta roma o de punta cortante. Eso va a ir indicado en la envoltura del hilo. Hay como un diamante. Los que tienen un diamante son hilos cortantes y los que tienen una bolita son hilos de punta roma. También pues podemos dividirlo si son absorbibles o no absorbibles. Entre los absorbibles tenemos las suturas catgut cromadas, tenemos los bicril, por ejemplo. Las no absorbibles tenemos los hilos de nylon, tenemos los hilos de seda, que se utilizan pues suturas externas, ¿no? Que vayamos a quitar los puntos. Estas de acá también se las llamaban agujas viudas. Bueno, vamos a seguir pues con el instrumental de drenaje. El objetivo del instrumental de drenaje es limpiar la zona. Es utilizado para aspirar, para succionar líquidos de la cavidad del paciente, a través de elementos o instrumentos que se los conocen como cánulas de succión, que son estas, ¿ya? Y también tenemos instrumental de drenaje, lo hemos puesto la sonda canalada. Sin embargo, pues ya le expliqué la función básica de la sonda canalada. Entre pues estas cánulas de succión no solamente sirven para aspirar las secreciones, para aspirar la sangre. En el acto quirúrgico también son utilizadas para aspirar el humo que sale al utilizar el electrobisturí. Entonces imagínense que utilizar un electrobisturí por un tiempo determinado, se ha hecho un estudio en el que indicó que estar sometido al humo del electrobisturí es básicamente como estar fumando. Entonces, si el humo del electrobisturí nosotros estamos utilizando por aproximadamente, digamos que la cirugía dure 1 hora y media, y durante esa hora y media yo utilicé por 30 minutos el electrobisturí, es como que yo hubiera estado fumando durante 30 minutos. Entonces eso va a predisponer a los cirujanos a cáncer de pulmón. Entonces se utiliza bastante para aspirar el humo una vez que se está utilizando, ¿no? Mientras el cirujano realiza el corte con el electrobisturí, pues el ayudante debe estar aspirando el humo. Este que está aquí es la cánula de succión de Fassier. Es una cánula de succión que tiene un huequito acá, ¿no? Este huequito sirve para aspirar. En el momento que usted desea aspirar, pone el dedo acá, cierra esto y la cánula aspira. Y mientras tanto, pues no aspira. Esta de acá es la cánula de Yankauer. La cánula de Yankauer siempre aspira. No tiene esta posibilidad de cerrarlo para que aspire. Esta siempre va a estar aspirando. Igual pues que en cualquier material, todas tienen calibres, ¿no? Hay calibres más grandes y calibres más chicos de acuerdo a las necesidades quirúrgicas. Bueno, seguimos. Antes de esto, pues les quería decir pues solamente que las cánulas siempre van a estar conectadas a un equipo de succión o de aspiración que siempre pues tiene que estar en el quirófano, puede ser de caucho, ¿no? Pero tiene que ser siempre estéril. Ahora, el instrumental también se puede dividir según su uso, en básicos y especializados. Los instrumentales básicos son utilizados en cubetas o set básicos de un acto quirúrgico, como por ejemplo la cubeta la cubeta general o la cubeta mediana o la de pequeñas cirugías, ¿no? O pueden ser especiales considerando que cada acto quirúrgico va a tener sus propias pinzas. Entonces nosotros las especiales ya las tenemos armadas, que son los equipos de hernias, de histerectomías, de apendicectomías, de laparostomía, bueno, de colecistectomía, de cualquier acto quirúrgico. Nosotros podemos armar nuestro instrumental y ya dejarlo armado. Entonces al momento de pedirlo simplemente pedimos un instrumental especial. Pedimos un equipo de parto, van a venir todas las cosas que necesito para parto. Un equipo de cesárea, todas las cosas que necesito para cesárea, ¿no? Y así evitar pues estar buscando una cantidad de pinzas que a lo mejor no voy a necesitar. Y pues el instrumental especializado, que es diferente al instrumental especial, es aquel instrumento que está utilizado únicamente en un determinado procedimiento. Por ejemplo, los laparoscopios, las pinzas de laparoscopios, los histeroscopios, las pinzas de liga, las pinzas de clip, ¿no? Para ligar, por ejemplo, varices, son cosas que ya son especializadas
de cada uno pues, de las especialidades quirúrgicas. Bueno, ahora vamos a hablar algo que les compete mucho a ustedes, porque este curso o este taller realmente estaba dirigido a estudiantes de pregrado, ¿no? Porque querían saber algo de instrumentación quirúrgica. Bueno, para saber instrumentación quirúrgica previamente deben conocer las pinzas y por eso se las traje a colación. Sin embargo, los cuidados del instrumental, ahora vamos a hablar realmente de las funciones del instrumentista, ¿no? El instrumentista generalmente en otros países son personas que se dedican exclusivamente a instrumentación quirúrgica. De hecho, hay carreras universitarias que son instrumentación quirúrgica, que aprenden como tecnologías de 2 o 3 años, que aprenden solamente la parte de instrumentación. En Ecuador, generalmente lo hacen, pues hay técnicos, ¿no? Que estudian una tecnología en enfermería y luego hacen cursos de instrumentación quirúrgica que duran a veces 6 meses, 1 año, y pues se dedican a la parte de instrumentación. O pueden ser enfermeras especializadas, licenciadas que se han especializado en instrumentación. Sin embargo, pues en los hospitales la instrumentación quirúrgica básicamente está dada por los estudiantes de últimos años de la carrera. Pueden ser de 6º año o los estudiantes pasantes de cirugía, es decir, los estudiantes que están cursando en ese momento por su materia de cirugía, o los internos, ¿no? Entonces todos en algún momento de la vida, en nuestra carrera de medicina, vamos a tener que ser instrumentistas, ¿no? No es necesario que seamos residentes de cirugía o que seamos internos, todos vamos a pasar en algún momento por la instrumentación quirúrgica, ¿no? Hay que diferenciar que ser instrumentista quirúrgico no es igual a ser el ayudante del acto quirúrgico, ¿no? Generalmente para operar se necesita un cirujano, un ayudante y un instrumentista. Bueno, entre las funciones del instrumentista va a estar el cuidado del instrumental quirúrgico. Hay que reparar las pinzas que están diseñadas para presión y clampeo, como habíamos hablado, sobre todo las pinzas Kelly, ¿no? Que son las que hacen la hemostasia, porque después quedan abiertas y no van a cumplir su cometido. Hay que desechar las pinzas que ya no puedan repararse. Hay que utilizar desinfectantes y soluciones esterilizantes que garanticen desinfección y esterilización adecuada, pero que no causen corrosión al instrumental. Acá pues tenemos antisépticos clorados, como el clorexidante electrolítico, ¿no? La forma de limpiarlo va a ser poner el 80% de solución salina o de agua y poner el 20% de la dilución del clorexidante, ¿no? Es decir, si lo vamos a hacer en 1000 ml, ponemos 1000 ml, 800 ml de agua y 200 ml de la solución del clorexidante. Eso lo vamos a utilizar durante 30 minutos, después de eso desechamos y lo hacemos al 10% por 15 minutos más, ¿no? Y eso debería ser suficiente para lograr la esterilización del instrumental, ¿no? Hay que respetar los tiempos y las diluciones recomendadas para el uso, no hacerlo menos porque podría no esterilizar del todo el instrumental y no hacerlo de más para que no pierdan sus propiedades físicas, las propiedades físicas del instrumental, es decir, el níquel o la corrosión que provoque en el instrumental quirúrgico. También tenemos que mantener las superficies cortantes en buen estado, ¿no? Evitar que puedan mellarse, sobre todo las tijeras de Metzenbaum, sobre todo, que son las que cortan el tejido, ¿ya? No hay que manejar bruscamente el instrumental, tirarlo al momento de limpiarlo, ¿no? Hay que emplear los instrumentos exclusivamente para la función que fueron diseñados. Como hablamos hace un momento, el portaagujas, que no montarlo una aguja más gruesa sobre un portaagujas o no montarla en una pinza que no sea un portaagujas, no montar una aguja en una pinza que no sea un portaagujas. Sobre todo en las pinzas de hemostasia, como habíamos visto, que son las pinzas de Kelly. Bueno, hay que realizar una limpieza escrupulosa con soluciones antisépticas y sobre todo no dejar más tiempo del indicado, ¿no? Para que no se descrome el material quirúrgico. Bueno, entre las demás funciones del instrumentista, pues debe existir siempre un personal idóneo que conozca las diferentes propiedades, características de los instrumentos. Este personal va a constituir una parte importante del equipo de trabajo, ¿no?
debe ser siempre el instrumentista cerca de la enfermera circulante, ¿no? Entre ellos tienen que verificar en común que el quirófano reúna todas las condiciones de seguridad, aspiración central, que tenga el carro de anestesia, que tenga la mesa del instrumental, mesa de mayo, la mesa de antisépticos, la mesa del paquete, los paquetes de ropa, los soportes, las bolsas de residuos, los receptales, el bisturí eléctrico, la succión, y que todo esté operativo, que todo esté funcionando, ¿no? Esa es la principal función del instrumentista. Bueno, acá le traje unas premisas fundamentales, creo que ya me estoy pasando el tiempo. Bueno, esto sí es una función del instrumentista durante el acto quirúrgico. Primero es el conteo de instrumentales, agujas, gasas, compresas, ¿no? Porque en el momento del acto quirúrgico, al poner una gasa, y si se llena de sangre, esta va a tener el mismo color que el tejido. Entonces puede confundirse, puede quedarse una gasa, puede quedarse una compresa adentro. Entonces, la función del instrumentista es haber contado las gasas que le pasan al cirujano. Si le pasó un paquete que contenía 5 gasas, tiene que el cirujano devolverle 5 gasas, ¿no? Entonces hay que poner mucha atención con eso. Tiene que mantener la asepsia del campo quirúrgico, tener todo organizado y seco, ¿no? Porque de pronto utilizamos una tijera de Metzen, se la pasamos con sangre, en función del instrumentista, secarla puede ser con una compresa y mantenerla seca y ordenada para que al momento pues, de la cirugía no hayan demoras. Tienen que entregar el instrumental de suturas siempre anticipando las necesidades del cirujano. Es decir, si ya ve el instrumentista que la síntesis, que ya cerró cavidad, va a cerrar piel, o ya el instrumentista tiene que tener preparado el hilo de nylon, ¿no? Tiene que anticiparse a lo que va a hacer el cirujano. Por eso es la importancia de que el instrumentista conozca el acto quirúrgico, para que sepa qué pinza es la siguiente que debe pasar, qué es el material que tiene que tener cargado. Y por último, tiene que recoger el instrumental que se utilizó y enviarlo para la descontaminación y esterilización. Bueno, en cuanto a lo demás, pues hay diferentes sets o cubetas. Hay cubetas básicas mayores, cubetas básicas menores. De pronto eso lo podemos ver en alguna otra charla, si es que la tenemos con ustedes o si se las pueden permitir, ¿no? Porque ya tenemos, creo que más de 45 minutos hablando. Aquí le traje en esta figura, es una mesa de mayo. En la mesa de mayo, pues, es la mesa que se utiliza para el acto quirúrgico, y esta es la forma en la que debe ser arreglada la mesa de mayo por parte del instrumentista. Bueno, ahora pues vamos a, no sé, a pasar un poco a las preguntas, si es que tienen alguna pregunta, ¿no? Espero pues que esta charla de alguna u otra manera pues les haya contribuido a su aprendizaje. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas realizadas por los participantes a nuestro ponente. Si realizar alguna pregunta, lo puede hacer en la sección de chat para poderle dar paso al ponente para que pueda contestar. Bueno, en visto de que no hay preguntas, agradecemos al doctor Cristian Ceballos por su ponencia. Esperamos contar con su apoyo para futuros eventos. De igual manera, agradecemos a nuestros participantes en este curso taller de instrumentación quirúrgica. Esperamos que sean partícipes de la misma manera en futuros cursos que brindará la asociación. Muchas gracias. Bueno, gracias.